pero la diferencia está en que ocupa este tubo de radio en vez de una forma, ¿cierto? O sea, tenemos el tubo, tenemos el paciente y tenemos el detector, ¿cierto? Y de forma unidireccional pasa todo la materia, tanto paciente como detector, sino que este empieza a girar en 360 grados. O sea, en un sector vamos a tener el tubo de radio, que lo voy a mostrar aquí, y por el otro lado tenemos el sistema de detectores. Entonces, como bien dice acá, ocupamos un tubo de radio si la potencia de emisión de radiación ionizante es mayor que la que empleamos habitualmente en los equipos de radiología, ¿ya? Su adquisición, a diferencia de radiología, ¿qué tipo de plano nosotros trabajamos en radiología? Anteroposterior y lateral, pero son imágenes bidimensionales o tridimensionales. Bidimensionales, ¿cierto? De un plano, o veo uno o veo el otro, no tengo otra opción. En cambio, en tomografía computada, nosotros hacemos adquisición tridimensional. Por lo tanto, consecuentemente, la dosis que absorbe el paciente es significativamente mayor, porque literalmente el tubo rodea toda la circunferencia del paciente, por lo tanto, el paciente en todo momento está recibiendo radiación ionizante. ¿Ya? Como dice su nombre, ¿cierto? Tomografía computada lo que hace es que no solamente en un plano, sino que en múltiples planos hace cuantificaciones de esta radiación y puede caracterizar la densidad de las estructuras que se ven en mejor calidad con respecto a la radiología, ¿cierto? Y por lo tanto vamos a tener una escala de grises que nosotros vamos a dar posteriormente de acuerdo al tipo de órgano que estemos estudiando. Bien, entonces el equipo de tomografía computada tiene segmentos anatómicos funcionales bien amplios, que vamos a conversar con cierto detalle. Por una parte tenemos el cuerpo del tomo, en donde adquiere todo el sistema informático asociado al tomógrafo, porque a diferencia del radio es mucho más complejo, ¿cierto? Tiene un sistema de generación eléctrica de alta tensión, porque si en radio ocupamos corriente trifásica para tomografía computada, ¿qué tipo de corriente voy a emplear? Si en radiología ocupamos corriente trifásica, y ya eso es mucho, en tomografía tenemos otra corriente más alta que la trifásica, sigue siendo corriente trifásica, ¿cierto? Pero por alta tensión. Quiere decir que el tomógrafo además tiene un sistema de corriente independiente. De hecho, cuando se corta la luz en los hospitales, típico el barro loco, que afuera hay un tránsito, el hospital se queda sin luz. Bueno, cuando se corta la luz en el hospital, el generador solamente abastece unidades críticas, UCI, SIC y radiología de urgencia. Estos equipos los prendes con el generador. ¿Por qué? Porque el consumo de corriente es muy alto, ¿ya? El tubo de rayos. ¿Cuáles son las partes fundamentales de un tubo de rayos, chiquillos? Ánodo y el cátodo. ¿El ánodo qué es lo que era específicamente? El platillo de tungsteno, y el cátodo, el emisor del flujo de electrones, ¿cierto? Muy bien. Y tenemos la matriz de detectores, que me voy a mostrar a continuación, que es el que va al frente del tubo de rayos. O sea, por un lado tengo el tubo de rayos, que emite la radiación, y por el otro lado, ¿cierto?, de forma opuesta, vamos a encontrar, como se visualiza acá, una red de detectores que tiene por función captar la señal una vez que haya pasado la materia del paciente. ¿Ya? Bien, hay estos modelos de tomografía computada. La tomografía computada es más antigua que la resonancia magnética y, bueno, lo encontramos en la gran mayoría de los centros hospitalarios. Es bastante amigable, es bastante accesible, no hay riesgos asociados en la entrada de equipamiento, porque a diferencia de la resonancia magnética, que es una de las áreas más críticas, en tomografía computada no hay atracción de campo electromagnético, no hay nada que pueda generar un riesgo tanto para los operadores y para los pacientes, excepto cuando, en qué instancia el equipo genera un peligro. Una, cuando puede estar mojado, ¿cierto?, porque estamos trabajando con corriente trifásica, y en qué otra instancia podría generar un peligro, donde yo sé como operador que eso puede generar un prejuicio para mi persona. Esto es un campo electromagnético, ocupa radiación ionizante. Entonces, ¿cuál sería el peligro inminente al trabajar en este tipo de equipamiento? ¿En qué momento es un riesgo el equipo? Cuando estemos irradiando, ¿cierto? Por lo que, a diferencia de radiografía, claro, yo me expongo, pero son 1 milisegundo, 2 milisegundos. Pero el escáner son segundos de adquisición, 10 segundos, 20 segundos, y usted se queda dentro, nadie se da cuenta, gratis, 20 segundos de radiación. Sobre todo las chiquillas que tenemos más sensibilidad con el tema de los órganos genitourinarios, ¿cierto? Bien, entonces, a modo de implicación, nosotros vamos a tener el mismo tubo de radio que usamos para la radiografía. Sin embargo, en tomografía computada, como les explicaba, tenemos este tubo de radio y lo que hace es girar alrededor del paciente, y en el lado
vamos a adquirir imágenes tridimensionales, pero con la desventaja y la gran desventaja que mientras más tiempo de exposición sea el examen, va a recibir más o menos radiación el paciente. Hay estudios que dan una dosis muy alta, ¿cierto? Como los estudios de reducción por tomografía computada, y hay estudios que son bastante rápidos, como el TAC de cerebro. Sí, ya en cualquiera de los escenarios la radiación sigue siendo altísima. De hecho, un TAC de tórax son entre 150 a 200 dosis de radiografía de tórax, sí, a ese nivel. Y aproximadamente dura 10 segundos, 15 segundos la adquisición de un TAC de tórax, para que vean la diferencia de dosificación. Ahora, como se visualizaba en el video anterior, este tubo de rayos gira alrededor del paciente y se fijaron, hay una cadena de detectores. Esta cadena de detectores es lo que hace especial a este tipo de tomografía computada, porque el tubo es lo mismo que los resonadores, que sea 1.5 tenga la intensidad del campo magnético, es relevante. Lo relevante en los equipos de resonancia en la radiante, no la noten esto porque es algo para comparar. Lo mismo ocurre con los tomógrafos computados. El tubo de rayo es casi el mismo, en la gran mayoría de las marcas. Todo tiene un gato, tiene un sistema vacío, inmerso en un aceite, ¿cierto? Con un sistema de enfriamiento, perdón. Pero en el caso de la tomografía computada tenemos la diferencia de los detectores, por lo tanto, mientras más detectores tenga mi equipo, mayor rango de adquisición voy a tener del paciente y por consecuencia menos giros voy a necesitar y por consecuencia, nuevamente, menor va a ser mi tiempo de adquisición. Por lo tanto, dio significativamente la dosificación del paciente. Mientras más detectores, menor la dosis, menor la exposición del tiempo. ¿Ya? Equipos avanzados como Viva Alemana, que tiene equipos de 64 canales, equipo de 128 canales, tiene equipo de 128 canales con doble tubo de emisión, o sea, tienen equipamiento, pero así a más no poder. Y en otras partes, asistido Barro Lugo, San Borja, así como la UAP, 16 canales, 8 canales, ¿cierto? Lo hace. La gran mayoría de los centros médicos donde usted trabaja habitualmente rodean en equipos de 16 canales o ya en su efecto equipo de 64 canales. Así que cuando usted vaya a su internado, lo primero que tiene que preguntar son las características básicas del equipamiento, porque dependiendo de eso se va a ver cuánto medio contraste voy a enviar, cuánto tiempo de espera va a tener el paciente, cuánto se demora, porque no es lo mismo también de ese caso. ¿Ya? Bien, esto también es un proyecto. La tomografía computada es una imagen, como les comentaba anteriormente, que caracteriza en caracterización tridimensional de nuestra imagen, y eso nos permite evaluar al menos los aspectos más básicos de derecha hacia. ¿Ya? Ahora, importante conocer también de que este estudio, a diferencia de la radiografía, la forma de adquisición, o sea, la imagen bruta que yo voy a tener siempre va a ser de plano axial, a diferencia de la radiografía que podíamos optar por antero-posterior, por lateral o por oblicua. Acá la adquisición siempre va a ser en el plano axial. Las reconstrucciones que nosotros podemos hacer como tecnólogos médicos para favorecer el diagnóstico se hacen después de la adquisición y una vez que terminamos el examen, antes no. Así que el plano de adquisición de tomografía computada, ¿cuál es? ¿El plano? Muy bien. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer el examen de tomografía computada? Nosotros vamos a disponer el paciente, ¿cierto?, en la camilla. Esta camilla, al igual que la camilla de radiografía, está siempre en una base del suelo, ¿cierto?, para mantener la estabilidad. Y es el riel de la camilla el que va moviéndose dentro del tubo para que, por medio de esta espiral, la sonoiloide, ¿cierto?, se vaya tomando la imagen. Entonces, una vez que nosotros ya posicionamos a nuestro paciente y empezamos a activar la adquisición, ¿cierto?, el tubo de escáner, ¿cierto?, empieza a girar como se visualiza en esta imagen, ocasionando que genere un paralelismo opuesto, ¿cierto?, entre el tubo de rayo y la línea de detectores, que es la que está acá abajito. Y una vez que ya empiece a arrancar, al igual que nosotros apretábamos el primer tope, que para qué lo que era, no pasaba, que era para rotar la placa de tungsteno, y el segundo disparo para que lo diera, para lanzar la radiación. ¿Ya? En el caso de tomografía computada, el equipo tiene que arrancar, no hay un sistema de rotación, pero tiene que esperar un inicio, ¿cierto?, para que la camilla de a poco, dependiendo de la planificación, se vaya moviendo para que se pueda irradiar al paciente y poder adquirir las imágenes. Bien, esto es un ejemplo también imagenológico bastante bueno, en el cual nosotros, como un fantoma determinado, ¿cierto?, le pusimos un sistema de luminiscencia al tubo de rayo, y a medida que va girando, que la rotación del equipo, cuando los equipos están abiertos, llega a dar un poquito de susto por la inmensidad del equipamiento, ¿cierto? A medida que va rotando, vamos adquiriendo cada vez información del paciente, pero como les comentaba antes, con
epidemiológicos que indicaban que hay una dosis establecida para indicar si puede generar efectos nocivos o no en el paciente. Y lo estocástico, muy bien, que el umbral de dosis es desconocido, puede ser con una dosis de baja cantidad o una dosis de alta intensidad y los efectos van a ser exactamente, o sea, lo mismo, pero obviamente mientras mayor la dosificación, mayor es el riesgo de generar efectos nocivos en el paciente. Ahora, la tomografía computada, que no voy a entrar en los grandes detalles, sin embargo sí es importante que puedan caracterizar la estructura. Adelante, chicas, dentro de lo que pueden conocer. El tomógrafo, como les comentaba, tiene el tubo de rayo, el sistema de detector, el sistema de rotación, ¿cierto? La camilla por donde va a estar situado el paciente, más los cabezales, que los vamos a ver en la segunda unidad, que dependiendo del tipo de examen vamos a ocupar distintos cabezales. Son dos en realidad. A diferencia de resonancia, que son bastante los tipos de bobina. Pero, además, en tomografía computada, nosotros ocupamos un sistema que es sistema de inyectora. ¿Alguien había escuchado los sistemas de inyectora? Sí, una persona. ¿Nadie más había escuchado el sistema de inyectora? No. Bueno, los sistemas de inyectoras son sistemas automatizados para administrar el medio de contraste. ¿Ya? ¿Por qué es relevante ocupar las inyectoras en esta modalidad y no en otras, como en resonancia magnética, por ejemplo? Una, porque los flujos de medio de contraste que vamos a son altos, o sea, partiendo de los 50 ml en pacientes adultos, que los protocolos más habituales son los TAC de cerebro, ¿cierto? Que ocupamos 50 ml, que lo vamos a ver la próxima semana. Hasta podemos ocupar 150 hasta 200 ml, dependiendo del peso del paciente. Aproximadamente son de 1 a 1,5 ml por kilogramo de medio de contraste en paciente adulto. Por lo tanto, si yo tengo un paciente de 150 kilos, ¿cuál es lo mínimo de administración de medio de contraste que requiere para una tomografía computada? Si el paciente pesa 150 y la dosificación ronda de 1 a 1,5 ml por kilogramo. Y lo máximo, si es de 1,5, 200, 225 más o menos. O sea, un paciente de 150 kilos, que es de calibre más o menos, es alta dosis, ¿cierto? Entonces, para poder controlar y manipular la dosificación y los flujos de administración, porque en tomografía computada sí requerimos flujos explícitos, ¿cierto? Vamos a requerir de este segundo elemento que lo vamos a ver también en el laboratorio de cómo manipular estos instrumentos para poder cargar en estos sistemas de jeringa, que son las medras, que las que ustedes visualizan acá, son sistemas automatizados, o sea, son de la misma marca. Para eso los empleadores tienen que comprar las infusiones de la misma marca, que vienen estabilizadas, ¿cierto? Para cargar el medio de contraste, que también vienen con sistemas de automatización para poder cargar, ¿ya? Lo importante de esto es que, al igual que cualquier procedimiento de enfermería, tenemos que asegurarnos que el conector que dispongamos entre las jeringas, las medras de la lectora hacia el paciente, ¿cierto? Venga con una línea comunicante, que es el conector, o el alargador venoso, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué me tengo que asegurar? De que ese alargador esté completamente seguro o no genere riesgos para el paciente. ¿Qué condiciones clínicas de enfermería yo debo asegurar en este conector para que no genere riesgo en el paciente? Debe estar limpio. ¿Qué otra cosa más? Que no tenga fisuras, ¿cierto? Porque a veces te pueden dar fisuras, que después vamos a hablar del tema de la brándula. ¿Qué otra cosa más? Cuando usted pone amputoría venosa, aunque sea con tomar, ¿sí? En técnica de enfermería, ¿no? Yo sé que sí, y el laboratorio salió al laboratorio, toma de muestra y han hecho función, ¿cierto? Cuando hacen función, ¿hacen una con mariposa? ¿Con las dos? Ya. Cuando pasan con mariposa, la mariposa tiene cablecito, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese cablecito? No es como el cable de... ¿Cómo se llama? El nombre clínico, conector. El mismo que estoy hablando ahí, conector. Ya. Ahora que conocemos el conector, ¿qué tiene que esperar usted para poder tomar la muestra? Que salga la sangre. Eso significa que la sangre circule por todo el conector. ¿Qué pasa cuando es al revés? El fármaco a la sangre, no la sangre que salga del cuerpo, sino que yo inyectar algo a la sangre. Ya, ¿qué otra cosa más? ¿Tiene usted fluido? ¿Qué más? De nomás. Te lo digo tímidamente, pero es la gran respuesta. ¿Por qué? ¿Qué significa que es ahí? Las pacientes de incidencia de noche cuando los están a medio de dormir, suelen pasar ese tipo de accidentes. Porque es importante que el conector que pasaría clínicamente. Y esto es muy importante en tomografía computada porque cada examen, la prestación farmacia es de 15 minutos. Por lo tanto, deberíamos sacar todo el ciclo pasado de la paladera. No hay tiempo en tomografía computada, sobre todo que en medio de la agenda, te mete la urgencia, te mete el paciente, te mete la... Entonces tienes que moverte rápido. ¿Cómo lo logras para asegurarte que el sistema de organización que uno va llevando en la vida logre evitar ese tipo de acciones? ¿Qué suele pasar cuando tocan los conectores o en la jeringa? Que tengo la primera que están ahí sacando el ¿cierto? Porque es importante sacar la burbuja que se produce cuando entra el paciente. Vamos,
puede llegar al corazón, de hecho, más grave todavía, puede llegar al cerebro. Se llaman émbolos de aire. Una burbuja que en el conector puede generar un émbolo de aire, y es lo mismo que un trombo que genera un accidente cerebrovascular. Puede estar asociada a un émbolo de aire. Dependiendo de la cantidad de ml de aire, se va a quedar con clínica asentada. Y eso significa que el paciente, bueno, solo con un poquito de aire en el conector. Que adivinen quién carga la clínica. Entonces, si llega a pasar algo al paciente, ¿qué le van a hacer la culpa? Siempre la responsabilidad del termólogo médico. Si usted se equivoca, el responsable es el termólogo. Por algo nos pagan más, chiquillos. Por algo tenemos título de profesional. Porque si llega a pasar algo, aunque usted se equivoque, la responsabilidad es de nosotros. Porque nosotros tenemos el deber de estar capacitándolos en todo momento. Y si usted se equivoca, yo me equivoco. Así es. ¿Ya? Por lo tanto, debe hacer un buen equipo de trabajo, tiene que obviamente ir de la mano con el termólogo y en caso de que genere discrepancias clínicas, ir en capacitación continua con el termólogo que trabaja. ¿Ya? Así que es importante que, si bien es cierto, es un instrumento que lo van a ver en su internado, es de uso habitual y se van a dar cuenta que lo manipulan muy rápido los técnicos de enfermería. No podemos dejar de lado ese tipo de detalles que son fundamentales de técnica. ¿Ya? Como se visualiza acá, la técnico lo que está haciendo es generar la carga de la medga, ¿cierto?, en la inyectora a través de una presión, y el émbolo, que es la parte triangular que se ve acá abajo, va a empezar a subir con sistemas de presiones que ya están cuantificados en la inyectora. Una vez que se logra, ¿cierto?, la succión completa del aire, la técnico lo que va a hacer es cargar el medio de contraste. El objetivo siempre de la administración de medio de contraste es la carga de la inyectora, tiene que minimizar el contacto de cualquier instancia que esté contaminado. Así que antes de manipular la inyectora, ¿qué tengo que hacer? Antes de eso, lavado de manos, ¿cierto? Y después, manipulación de guantes. Todo el instrumental y todo el fármaco tiene siempre que quedar bajo manipulación de guantes. Ella lo que está mostrando son estas agujas que se enroscan en el medio de contraste para poder cargarlo directamente en la inyectora. Todo este material viene estéril. Entonces, si por alguna razón usted llega a contaminarlo, se le cae, mala suerte, usted saca otra medga y saca todo el material de nuevo. Considerar que una medga, ese cartucho, ¿cierto?, cuesta 25.000, 40.000 pesos. ¿Ya? El medio de contraste aproximadamente cuesta 40.000, ahora sube 50.000 pesos el frasco. Quiere decir que si usted, por alguna razón se le cae, explota, porque suele pasar que a veces con la presión tan alta explota, el medio de contraste son 50.000, en total 100.000 pesos que se fueron a la basura. ¿Ya? Como se visualiza acá, la chica lo que está haciendo es cargar el medio de contraste, ¿no es cierto?, manteniendo la esterilidad en todo momento de la carga del medio de dudas, consultas hasta acá. Lo otro importante, chicos, que si se fijan, ella puso el código en la gráfica. Actualmente el medio de contraste, tomografía computada, viene con esos rotulados de serie. Tienen dos, y ella lo puso uno en la medga y el otro se pone en el consentimiento de medio de contraste o en la del paciente. ¿Por qué creen ustedes que tenemos que poner estos códigos en una normativa misma? ¿Por qué es tan importante saber el seriado que estamos trabajando en el caso de alergia? ¿Por qué? Porque cada alergia, por cada reacción alérgica que nosotros presentamos con los pacientes, lo tenemos que notificar al Ministerio de Salud. ¿Ya? Y obviamente, dependiendo de las condiciones basales del paciente, se tiene que investigar por qué se dio la alergia, si es por un seriado, o sea, el número de productos que está causando la reacción alérgica, o en su defecto, un paciente centinela, un paciente particular, ¿cierto?, que está ocasionando el evento alérgico. Bien, acá hay otro paso importante que va a hacer la colega, que es una vez que retire el medio de contraste, la carga del frasco del medio de contraste, va a conectar, para la redundancia, el conector, ¿ya? Y este conector habitualmente es largo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué proceso clínico tienes que hacer para mantener segura la línea de comunicación? Porque esto se va a conectar con el paciente finalmente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el concepto clínico para asegurar que el conector, que si se fijan son aproximadamente 2 metros de distancia por el alarde que tiene con el equipo, logre aquí administrar el medio de contraste al efecto en el paciente? ¿Qué tenemos que hacer? Cuando tenemos que pagar jeringa, cuando tenemos que administrar fármacos, líneas de suero, ¿cómo se llama el concepto? ¿Pasaron todos técnicos de enfermería? ¿Cómo se llama el concepto? Va a terminar ahora de cargar el medio de contraste. ¿Qué va a hacer? A conectar el conector que no está las cosas para mantener. Ok, ya se conectó, y ahora lo que va a hacer es manipular, y miren, del 100 va a empezar a bajar porque está cargando el medio de contraste. ¿Cómo se llama ese concepto? Se carga toda la línea de conexión con medio de contraste. ¿Para qué? Para evitar el aire, el émbolo de burbujas de aire dentro del conector. Y así nos aseguramos que cuando se conecte la otra parte al
con varios, ¿cierto? Que ya está de salida en el mercado. Y también yodo, pero de forma oral para hacer algunos estudios de edema faríngeo, ¿cierto? Estudios gastrointestinales, quiero usar tomografías que se hacen por medio de microscopía también, que lo vamos a ver en la próxima clase. En el caso de tomografía computada, nosotros tenemos que administrar medio de contraste por vía endovenosa para decir qué tipo de materiales nosotros vamos a emplear en tomografía computada, dentro de la técnica de enfermería. Aguja, pero aguja pelada, ¿sí? Aguja de coser, ¿cómo se llama? Nombre clínico, ustedes ya pasaron la asignatura. Yo doy por hecho que todos estos conocimientos ya están marcaditos. Ya, pero a todos nos han pinchado alguna vez bracito, ¿cierto? ¿Qué elementos ustedes han visto al momento de que han funcionado el bracito? Algodón, ¿cierto? Alcohol, cualquier tipo de alcohol, no, alcohol al cuánto? Al 70, o en su defecto, ¿qué podemos ocupar? Alcohol par, ¿cierto? ¿Y para qué me permite trabajar con alcohol al 70 o alcohol par? Para la desinfección, ¿cierto? Limpieza y desinfección. Algunos pacientes que pasa uno y hasta como antes de que limpiecito, ¿cierto? ¿Qué más necesitamos para la preparación clínica en tomografía computada? Tenemos el alcohol al 70, tenemos algodón, ¿cierto? Y necesitamos algodón humedecido al alcohol y también algodón en seco, ¿cierto? ¿Qué otra cosa necesitamos? También, ¿cierto? Los EPP básicos, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué cosa? Liga, ¿cierto? Para comprimir la velita que vamos a pinchar. El contenedor rígido, ¿de qué tipo? De cortopunzante, pero ¿qué tipo de materiales o desecho clínico deberíamos categorizar para los biológicos? ¿Y eso de qué color es? Amarillo. Muy bien, tenemos que tener cerca nuestro contenedor de formato bolsa o rígido. Rígido, ¿cierto? Bien. ¿Qué otro instrumento necesita al momento de funcionar el paciente? Pinzas, ¿cierto? Para la manipulación de las agujas, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué voy a dejar adentro del paciente? Gránulas, ¿cierto? ¿Cuántos tipos de gránulas tengo en el mercado? Las que usamos habitualmente. Esas son para laboratorio para transfusión de sangre. Esas son terror. Pero la más habitual. 18. ¿Y de color es la 18? Ah, no le pregunto tubos de laboratorio, pero sí le pregunto las gránulas. ¿La 18 de qué color es? Verde. Después viene si viene 18, después viene la 20. ¿De qué color es la 20? Rosada, ¿cierto? Después de la 20, ¿cuál viene? La 22, ¿de qué color es? Azul. Y después de la ¿cuál viene? La 24, ¿y de qué color es? Amarilla. Ahí está, ¿cierto? Por lo tanto, si estamos a 18, son gránulas de diámetro mayor o menor. ¿Cuáles la ocupamos en los quirúrgicos o en transfusión de sangre? Eso sí lo pasaron. La 16, y por lo tanto mientras menor sea el número, el calibre va a ser mayor. Y mientras más alto el número, el calibre es menor. Habitualmente las 24 lo ocupamos para pacientes pediátricos, ¿cierto? Pacientes neonatos o pacientes oncológicos donde sus venas son mucho más frágiles. En tomografía computada, como el medio de contraste que vamos a ver la próxima semana, es altamente osmolar. De hecho, les voy a traer el medio de contraste para que se peguen, porque es pegajoso, es así como un cristal. De hecho, que uno se mancha y jodieron, se mueren con el medio de contraste porque quedan manchas blancas por todos lados. Y habitualmente eso, cuando está frío, tiene un dolor muy grande. Entonces, como es altamente osmolar, el tipo de gránula que tengo que ocupar para estos exámenes es de calibre alto o de calibre bajo. Alto. Lo mínimo que debemos ocupar son calibres 22 para poder administrar medio contraste y con mucha paciencia porque genera mucha resistencia. Hasta los 18, que si un paciente tiene una vena gordita, ideal administrar con una gránula 20. ¿Ya? ¿Qué otros instrumentos más vamos a ver? Aparte de la gránula, jeringa, pues chiquillos, ¿cómo voy a probar la vía si no tengo una jeringa cargada? Jeringa, ¿cierto? Pueden ser de 10 ml, 20 ml, suero fisiológico, charola, ¿cierto? De la Transport, que es la famosa tirita que siempre ponen nosotros para poder fijar la vía, ¿cierto? Y eso sería. Ya, eso lo vamos a ver en el laboratorio con el. Entonces vamos a aprender a preparar una bandeja de procedimientos en tomografía computada. Bien, riesgos que ya lo habíamos visto las clases anteriores. ¿Cuál es el riesgo inminente? El riesgo, el mayor riesgo. Radiación, ¿cierto? Porque a diferencia de radio, el tipo de tomografía computada es alto o bajo. Alto, por lo tanto los riesgos de radiación continua es mayor o menor. Mayor, ¿cierto? El segundo riesgo inminente es el riesgo eléctrico por el tema de las fugas de agua que pueden estar asociadas porque tenemos áreas limpias y áreas sucias, ¿cierto? En tomografía computada. Y el riesgo que es de menor incidencia, pero no es que los riesgos de láser más los que tenemos de base por atención son los riesgos biológicos y obviamente por el tema de la desinfección que tenemos riesgo por peligro de productos químicos. Bien, en tomografía computada, como nosotros trabajamos con radiación ionizante, vamos a seguir cumpliendo los principios de ALARA. ¿Qué es lo que era el principio de ALARA? El concepto en sí mismo. ¿Qué significaba? ¿Qué significaba ALARA? ¿Está? Pero en inglés, pues chiquillos, estamos internacional, ¿cierto? ¿Qué significaba?
Como que justo se me olvidó. Ya, pero ¿qué significa esta frase? Arriba es tan bajo como sea. Excelente, tan bajo como sea razonablemente posible, súper, ¿cierto? Tan bajo como sea razonablemente posible. Entonces, tomografía computada, este principio cuesta un poco porque es mucha radiación en network, ¿cierto? Pero con el beneficio de que voy a obtener una imagen tridimensional, una imagen bonita, una imagen que tenga más información que radiología, ¿cierto? De cualquier forma, cumple los principios básicos, que es distancia, tiempo y blindaje, como habíamos visto en semanas anteriores. ¿Ya? Bien, entonces, a modo de resumen, ¿cierto? Nosotros vamos a ocupar el tubo de rayos, vamos a dar a nuestro paciente, esto va a girar en 360 grados y de forma opuesta al tubo de rayos vamos a tener una cadena de que va a definir las características de, hay tubos de 4 canales, de 8 canales, de 16 canales, de 22 canales, 64 canales y 128 canales. ¿Ya? Y esto gira de forma soleloide, ¿cierto? Generando una espiral para poder abarcar la mayor cantidad de superficie a medida que nosotros nos vamos moviendo por la camilla de forma sincrónica. ¿Ya? Bien, ahora a lo que nos convoca. Cuando lanzamos el haz de radiación, tal cual lo hacíamos ya, que lo que sucedía era que nosotros pasábamos la radiación a un determinado, un rechazado, ¿cierto? Y cuando un poquito llega a los detectores. Por lo tanto, dependiendo del grado de intensidad de la radiación, vamos a tener ciertas características en la imagen. Aquellas estructuras que van a ver, aquellas estructuras de alta densidad. ¿Qué fenómeno físico de radiación ionizante habíamos visto la semana pasada que se producía en este tipo de materia? Efecto Compton, efecto fotoeléctrico, formación de fotoeléctrico. ¿Qué significaba que pasara un efecto eléctrico? Bueno, más lentita, si escuchan sus compañeros. Se ve más blanco, ¿cierto? ¿Y qué pasaba con la materia? Con el fotón cuando choca con la materia, ¿hay una absorción completa o una absorción parcial? Absorción completa, el fotoeléctrico es completa. Y el efecto Compton, ¿qué es lo que generaba? Una absorción parcial, o sea, pasaba un fotón hacia el detector y ahí es cuando capta, ¿cierto? Por lo tanto, en el caso de radiografía teníamos dos lenguajes de trabajo imagenológico. ¿Cuáles eran? A través del efecto fotoeléctrico y el Compton. ¿Cuáles eran? Radio lúcido, ¿cierto? Y radio opaco. ¿Qué estructuras se ven radio opacas? Los huesos, ¿cierto? ¿Y qué estructuras se ven radio lúcidas? Los pulmones. Muy bien, ¿cierto? En el caso de tomografía computada, vamos a ocupar el mismo lenguaje imagenológico, pero en vez de hablar de radio opacidad y radioluces, vamos a hablar de hiperdensidad e hipodensidad. Por lo tanto, si los huesos son estructuras rígidas, ¿cómo las ven en tomografía computada? ¿Hiperdenso o hipodenso? Hiperdenso, y lo que se ve hiperdenso, ¿de qué color lo voy a ver en la imagen? ¿De color blanco, negro? Blanco, ¿cierto? A diferencia del aire, por ejemplo, que en radiografía, como le llamamos, en la atenuación del rayo en el aire, como en los pulmones, ¿cómo se llamaban rayos? Radio, lúcido, ¿cierto? Mejor lo voy a escribir, a ver si me vamos a escribir para que no quede claro. Ya, teníamos en rayo, vamos a poner hueso y aire. En rayo, los huesos, ¿cómo se veía? En el lenguaje radio opaco, ¿cierto? El aire, ¿cómo se veía? Radio en tomografía computada. El hueso, ¿cómo lo vemos? Hiperdenso. El aire, ¿cómo deberíamos verlo por consecuencia? Hipodenso. Ojo que esto es pregunta, ¿ya? Acá. No, hiperdenso, acá. No, perdón, mi letra en la computadora, la tecnología. Por lo tanto, vamos viendo que ocupamos ciertos lenguajes para poder caracterizar algunas, como en este caso, tenemos el aire, que es aquellos que tienen muy poca, de hecho, no tiene densidad, ¿cierto? A diferencia de la trama ósea, que tiene calcio, en verdad no es calcio, es hidroxiapatita de calcio. ¿Cómo se logra la hidroxiapatita de calcio? ¿Ubican esa molécula? De calcio. Se forma por la unión del calcio con el fósforo. Y eso es precursora de ¿qué vitamina? ¿O quién regula este sistema de calcio y fósforo? Una vitamina específicamente. Es una vitamina que siempre le miden todos los años y dicen, aparte de que un porcentaje importante de la población chilena tiene la deficiencia de una vitamina. La vitamina D y o solución para corregir la vitamina D. No lagartija, ¿cierto? Tomando sol. ¿Cuántos minutos deberíamos tomar solcito para tener buena producción? De 15 a 20 minutos, ¿cierto? Así que en el break aprovechen de tirar para solcito para sus dosis diarias de vitamina D. Ahora, esto es como dato freak, no es de la clase, pero como dato freak, ¿qué pasa si usted deja de tomar vitamina D? Empieza a bajar la vitamina D, la afiliación del calcio no es la óptima y vamos perdiendo calcio, sobre todo las chicas.
Sí, como las plantitas, si las plantitas son sanas, ¿ya? Dudas, consultas hasta acá. Hay que estudiar un poquito más, ¿cierto? Bien, un poquito de teoría, ¿cierto? La densidad de aire, obviamente no tiene densidad, ¿cierto? Por lo tanto, es radiotransparente. Imagínate topografía computada como tipo denso, el aire. Y en radiología como radiología, ¿cierto? Ya no vamos a decir que quedó claro. Bien, entonces, como habíamos dicho al principio de la clase, en topografía computada, a diferencia de radio, nosotros adquirimos el plano del paciente. El plano de adquisición del paciente siempre va a ser el plano axial. Sin embargo, después, cuando el paciente se va, cuando ya lo despachamos para la casa, podemos hacer otros planos de trabajo que vamos a ver a continuación. ¿Qué planos son estos? Ya, pero vamos a ver un poquito de anatomía en tomografía computada. Esta estructura aquí, esta es el cerebro, ¿cierto? Acá, ¿qué estructura anatómica tenemos? Una guatita, ¿cierto? Una torre. Por lo tanto, ahí, ¿qué estructura es? Está por acá es la columna. ¿Cómo dice que es la columna? Se ve hiperdensa o hipodensa. Y la columna vertebral también es parte del tejido. A todo esto, ¿vieron las clases de anatomorfo? Les sugiero que vean la clase porque yo voy a preguntar, a diferencia del año pasado, que no lo hice en este año, voy a preguntar anatomía, al menos de la estructura esquelética y la estructura articular. De la que está en los videos y es lo que voy a trabajar con los chiquillos en anatomorfo. Yo anotado hoy. Bien, entonces si tenemos la columna vertebral acá, ¿qué estructura será esa? Miren las densidades. Es un riñón, ¿cierto? Y lo que vemos ahí, la inteligencia. Y eso son las costillitas, ¿cierto? Acá en la anatómica tenemos un tórax. ¿Eso está normal o está patológico? Está súper patológico, ¿cierto? ¿Qué se supone que es esta estructura? ¿Qué se supone? Está patológico. Porque acá está, obviamente, la columna, ¿cierto? Por lo tanto, eso es lo que es el corazón. Lo que está delante del corazón es lo que es el esternón. Muy bien. ¿Qué está pasando por acá? Pareciera que estuviera pasando, puede ser un tumor o puede ser una obsesión. Bien, y estas son, ¿en qué segmento anatómico estamos por acá? También es como el tórax, ¿cierto? ¿Qué estructura es esta? La columna vertebral, ¿cierto? ¿En qué segmento? ¿Cómo se llama esto de columna? Estamos en tórax. ¿Cómo se llama ese segmento vertebral? Torácica, ¿cierto? O dorsal. Muy bien. Y esta estructura que vemos acá es el corazón. Y lo que vemos aquí que se ve negrito, estamos en tórax, pero un poquito más arriba de ese corte. ¿Sí será? Pero va por ahí. Un poquito más abajo. ¿Qué es lo que encontramos cerca del corazón? Más abajo. Por tema respiratoria, ¿no? Tenemos los pulmones, ¿cómo se llaman esos tubos? Los globos, y el paso aéreo, tienen aire. ¿El aire cómo lo veo en el escáner? Negro, tipo denso, ¿cierto? Donde se ve negro es altamente probable que exista, ¿cierto? Bien, como les comentaba anteriormente, la tomografía computada, a diferencia de la radiología básica, ¿cierto? Si bien es cierto el plano de adquisición en tomografía computada tal es el plano axial, una vez que finalizamos al paciente, ¿cierto? Podemos adquirir múltiples cortes debido a que podemos trabajar esta imagen de forma tridimensional. No se alcanza muy a ver el pero esta misma adquisición que habíamos visto inicialmente la podemos experimentar en otros planos para caracterizar de mejor forma la anatomía local, lo que se ve bastante bien por lo demás a diferencia de echando un poquito de anatomía que presenta la columna vertebral, ¿cierto? Y esto es lo que es el pecho, específicamente el esternón, la carilla esternal, ¿cierto? Y esto es lo que es la costilla, y esto ¿cómo se llama? La pelvis tiene tres ramas óseas principales, ¿cierto? Tiene se divide A, B y C. ¿Cómo se llama? La diagonal. A la ilíaca. La B, ¿cómo se unen los cuerpos de la vertebral? Cuando dan algún se abre el canal de milagro. La síntesis púbica, pues chiquillo, la pubis. Lo posterior, isquio. Isquio. Estamos hablando de anatomía, ustedes sacaron anatomía, mentira, yo soy anatomía. Pero el esqueleto, ¿en cuántos segmentos se divide? Partiendo con la premisa, ¿cuántos tiene el cuerpo? 206. ¿Cuántos segmentos divide al sistema esquelético? Menos. Un poquito más. 4. ¿Cuáles son? ¿Ya? ¿Cómo se llama ese segmento? Segmento axial, ¿cierto? Los bracitos y las piernas, ¿cómo se llamaban? Apendicular. La unión entre la apendicular superior con el axial, ¿cómo se llama? Cintura escapular, la torácica. Y la que une la apendicular inferior con el segmento axial, ¿cuál es? Que arriba se llama cintura torácica, abajo se llamará cintura pélvica. Pues chiquillos, si todo tiene una correlación, ¿dónde se va a ver la
memoria. Ah, parece que hay que dar. Anatomía. Les quiero que vean las están bonitas, chicas, están bonitas. Bien, acá tenemos otro plano de otras caracterizaciones. Esto es una masa geográfica. ¿Ya? Los estudios de tomografía acusada, la gran mayoría de las veces requieren la medicación que voy a contarte. ¿Para qué? Para ver eso que se ve tan bonito. ¿Qué estructura vascular es esa si estamos en el abdomen? Estamos en el abdomen, la área más grande que transita por el abdomen. La que sale del corazoncito. Corazón, ¿cierto? La vueltecita y después. La aorta, ¿cierto? Se las presento. La aorta. Y la que visualizamos en el plano sagital, acá también tenemos la aorta. Y cuando llegamos al segmento pélvico se divide en dos. ¿Cómo se llama esa arteria? Si el hueso pélvico se llama ilíaco, ¿cómo se llama? Si no es muy difícil, ¿ya? Bueno, de cualquiera de las formas, cuando nosotros tomamos la adquisición en tomografía computada, siempre podemos caracterizar los estudios de acuerdo al segmento